Hola muchachos, a muchos les ha llamado la atención el tema de que Chile avanza como institución o en temas de compras de armas para las Fuerzas Armadas chilenas bajo el concepto plurianual. Mire, hay un artículo muy extenso en el canal, no me acuerdo dónde, en unos tantos videos. Esto lo sacó el presidente Sebastián Piñera. ¿Ya? Se quita el 10% de la ley reservada del cobre y se crea de cierta forma esta nueva ley 21.174, que es una nueva forma de financiar las Fuerzas Armadas chilenas y que tienen como objetivo primordial tener un sustento en dos objetivos. Es decir, una, el 10% de la famosa ley 13.000 y fracciones que no daba resultado y que de cierta forma no se entregaba el dinero a las Fuerzas Armadas, y eso pasó muchos años, lo que se llevó de cierta forma a trabajar en esta famosa ley o este nuevo mecanismo de financiar las capacidades estratégicas de la defensa, que es la 21.774, que fue el reemplazo de la 18.948, que es la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, que era la famosa ley del reservado del cobre. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Esto no es nuevo y yo le voy a tratar de explicar cómo funciona nuevamente esta famosa ley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de cierta forma lo que el presidente Boric dice, habla de cierta forma de este nuevo financiamiento, pero de cierta forma esto ya se había planteado. Que, bueno, hay un presupuesto estático, tuviéramos que decirlo así, en esas palabras simples, que es el presupuesto plurianual, que es para ¿se acuerdan ustedes del artículo 35 del proyecto de ley presupuesto año 2024, donde el señor Kaiser, un diputado, reclamó que no había financiamiento para ese artículo? ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo es básicamente para fondos de sostenimiento de las Fuerzas Armadas, es decir, mantenimiento, capacitación, ejercicio, etcétera. Incluso la izquierda se había negado de cierta forma a la aprobación de dicho dinero para ese artículo. Lo que se denomina financiamiento al material bélico de las Fuerzas Armadas y asociado a todo lo que significa gasto. ¿Ya? Todo un cuestionamiento, incluso pueden también revisar un video que lo tenemos en el canal. La referida norma señala que al suspenderse durante el año 2024, es decir, este año, las obligaciones contenidas en los artículos tercero transitorio de la ley 21.174, como aporte que se refiere al artículo 101 de la ley orgánica, de la constitucional de las Fuerzas Armadas y el artículo octavo transitorio. Bueno, hay la famosa ley reservada del cobre 13.196, que ya no existe, ya la reemplazó la 21.174. Y aquí nace lo que se conoce el concepto de fondos plurianual. ¿Ya? Estos fondos plurianual marcan las capacidades estratégicas para la estabilidad de la inversión a mediano y largo plazo del material bélico asociado a gastos y sostenimiento, así como también de un consejo a cargo de los programas y control de flujos financieros. Es decir, los fondos, a ver, ¿cómo se explica? Le voy a poner un caso. Por ejemplo, $1.000.000. Un ejemplo, no significa que sea ese el monto, porque sé que es mucho más. Supongamos $1.000.000. Ese $1.000.000 va a ir un presupuesto anual en gastos para FACH, para la Armada, para el Ejército, que son de pago de cotizaciones, hasta un lápiz, o sea, todo lo que significa el personal y también parte del mantenimiento. Eso, hay un fondo aparte, que ese fondo aparte de ese $1.000.000 que se saca, se deja aquí, se guarda, y si es para dos objetivos: actualizaciones y compras militares. ¿Ya? Eso es lo que dijo el presidente Piñera en su debido momento.
lo que se conoce como un fondo de contingencia estratégica, porque el famoso fondo plurianual, aquí tengo la ley en mi pantalla, para las capacidades estratégicas de la defensa de Chile. Mire, se va a crear el fondo plurianual para las capacidades estratégicas de la defensa que financia inversiones en materia bélico, infraestructura asociada, sus gastos de sostenimiento, que corresponde en base al programa de financiamiento de inversiones a 4 años, que permite materializar planificación del desarrollo de las Fuerzas Armadas derivada de la política de defensa nacional establecidas en los artículos anteriores. Es decir, ese $1.000.000 que yo le coloqué como ejemplo, tú tienes que gastarlo en ciertas cosas que ya le he mencionado, que es una planificación, que es una inversión, que es infraestructura asociada, inversión militar, incluso bélico. La aplicación de los recursos del Fondo Plurianual para las capacidades estratégicas de la defensa se contabilizará fuera de la ley de presupuesto del sector público. Es decir, hay un presupuesto que entra del sector público, que son de las Fuerzas Armadas. Supongamos el año pasado de la Fuerza Aérea fueron como 400 y tanto, del Ejército como 600, la Armada 450, algo así. Esos fondos, hay un fondo especial y ese fondo se llama plurianual, ya, que puede estar en peso como también en dólares. Para que se entienda, los fondos plurianual para las capacidades estratégicas de la defensa se mantendrá en una cuenta reservada especial del servicio de la tesorería. Y aquí hay un tema, porque el año 2020 la izquierda quería meterle mano a ese fondo para, el argumento que dieron era que había que ayudar a la gente por el tema del COVID-19 y es sacar ese presupuesto. Ya habían jodido a Chile las Fuerzas Armadas con el 10% del cobre, que lo había hecho Bachelet, que muchos años dentro de su gobierno no lo transfirió. Entonces, ¿qué hacían las Fuerzas Armadas? Se batían con el dinero que podían obtener del Estado y el 10% no se estaba dando. Y nace este concepto de la plurianual. Y aquí no solamente esto, sino que también se extiende el tema del servicio de las Fuerzas Armadas, del personal, es decir, ya no tiene la opción no solamente jubilar a los 20, 23, 24, sino que incluso hasta los 30 años de servicio. ¿Ya? Para que se entienda esto, sus recursos se van a invertir en el mercado de capitales en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 12 de la ley número 20.128 sobre la responsabilidad fiscal. O sea, este dinero no se va a quedar estancado, o sea, se va a invertir y cuando las Fuerzas Armadas lo necesiten, se retira y se compra lo que ellos se necesitan. Y aquí hay un tema de planificación, ya, de 2 hasta 4 años donde se deben planificar las Fuerzas Armadas para tener este concepto especialmente para compras. Eso es la ley plurianual, que es muy interesante lo que hizo el Sebastián Piñera respecto a esto. ¿Ya? Y otra cosa que le quieran meter la mano es otra cosa. ¿Ya? Yo aquí lo que estoy diciendo, porque la ley es muy clara respecto a esto, que es básicamente un fondo plurianual de capacidad estratégica para el tema de estabilización de inversiones. Hay dinero. Cuando yo le digo que Chile puede comprar aviones de combate F-35, porque hay dinero. Porque Chile puede comprar a lo mejor más tanques, hay dinero. Porque hay un fondo. ¿Ya? Y ese fondo se debe programar. Y aquí viene todo lo que significa actualizar las capacidades estratégicas existentes en las Fuerzas Armadas, que se establece un aporte basal y se crea un fondo de contingencia estratégico a cargo del Banco Central, que permite enfrentar situaciones de crisis, financiar materiales bélicos severamente dañados como consecuencia de emergencia o catástrofe, incluso compras. Así que chicos, ahí le queda claro cómo funciona esto.